abordaremos en BTC. Ya estamos de vuelta. Vamos a hablar de ese rifirrafe que se ha producido esta semana en el Congreso de los Diputados entre la ministra de Exteriores, González Laya, y también la diputada nacionalista, Ana Oramas. A cuenta, Alberto, de esa pretensión unilateral de Marruecos de ampliar sus aguas territoriales. Así es, Rebeca. Ayer se celebró sesión de control en el Congreso de los Diputados y hubo un pequeño rifirrafe entre, como tú has dicho, Ana Oramas y la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya. Y es que Ana Oramas volvió, como tú has dicho, con ese tema, la delimitación frontera marítima de Marruecos, que afecta a las aguas de Canarias y al Sáhara Occidental. Ana Oramas planteó una interpelación a la ministra para conocer las medidas que va a adoptar ante el movimiento de Marruecos. La escuchamos. España debe abrir, por tanto, de forma inmediata una vía diplomática con el Reino de Marruecos para evitar que nuestro vecino persista en dar eficacia a esa legislación sobre el mar y, si fuera necesario, si no revierten los hechos consumados en vía amistosa y diplomática, es imprescindible que España presente una queja formal ante la ONU. Sin embargo, la ministra contestaba a Ana Oramas reconociendo el derecho del gobierno alauí a esa delimitación marítima y limitando la actuación española a mantener una interlocución con Rabat, con la capital del gobierno marroquí, a la espera de conocer qué se propone finalmente para esa frontera. Escuchamos las palabras, la respuesta de Oramas de la ministra de Exteriores. Por eso lo que es importante ahora es, creo, lo que está haciendo el Gobierno de España, que es hablar con el Gobierno de Marruecos para asegurarse que la manera en la que se delimita el espacio, más allá de la expresión de la voluntad de delimitarlo, la manera concreta en que se va a delimitar este espacio responde a la legalidad internacional. Bueno, la ministra fue a Marruecos y después vino a explicarlo aquí también, a Canarias, al presidente de Canarias. Vamos a preguntarle al secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, si es suficiente la acción, las decisiones que ha tomado el gobierno español con respecto a esta pretensión de Marruecos. Señor Barragán, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es suficiente lo que está haciendo el gobierno? Fue a Marruecos, se reunió con el gobierno alauí, después vino a Canarias, se lo explicó al presidente de Canarias. No, mira, no es suficiente porque después de que vino la ministra, Marruecos siguió consolidando en su derecho interno esta posición con respecto a la ley. Faltan más formalidades, pero no deja de dar, en este caso, soluciones internas para delimitar las aguas de forma unilateral. ¿Dónde está la bilateralidad para que esto podamos pensar que se está negociando con España? Pero una cosa son los intereses de Estado, mi amigo Evaristo, como sabes perfectamente. ¿Son intereses de Estado, intereses económicos? Evidente. Y otra cosa son los intereses de Canarias desde mi punto de vista, que es lo que yo defiendo. Bien. Y yo digo, porque ahí está la ley, que primero, Canarias no es un archipiélago de Estado, porque no está en el mismo continente que la nación a la cual pertenece. Sí, ya se lo comentó antes. Vale, lo comenté antes, cierto. Y a partir de ahí no se le puede aplicar a Canarias el principio archipelágico porque es potestativo y exclusivo de los archipiélagos constituidos en Estado soberano. De hecho, amigo Evaristo... Por tanto, no hay medida de usted. No, pero es que hay una cuestión previa que hay que conocerla. De hecho, la opinión pública no sabe que la Convención de Jamaica, que tuvo gran repercusión a nivel internacional y que muchos tratadistas internacionales han dado en llamar la Constitución de los Océanos, o sea, como norma de obligado cumplimiento y de mayor rango y peso específico, el propio informe de la delegación española en la Convención de Jamaica, liderada por Pastor Ridruejo, Illana Iturriaga Barberán y el propio Lacleta, grandes internacionalistas, acreditados internacionalistas y especialistas, dijeron textualmente, y ahí está la Oficina de Información Diplomática en su informe, que el principio archipelágico, atención, que el principio archipelágico era casi meramente simbólico y casi imaginario. O sea, ya España, a través de su delegación, sabía la que le venía encima respecto con Canarias, respecto al trazado de las correspondientes perímetro archipelágico y la correspondiente mediana. Hombre, lo que a mí me parece no de recibo, que la delegación española en la Convención de Jamaica, insisto, constituida por brillantes internacionalistas, hayan hecho ese informe, ninguneando
uno de los grandes logros de la Conferencia del Mar, Evaristo, porque tenemos que saber que para los convenios de Ginebra de 1958 y 1960 y para el derecho consuetudinario anterior, el concepto de archipiélago no existía jurídicamente. Fue la Convención de Jamaica la que a instancias de archipiélagos ya constituidos en estados soberanos como Indonesia, Filipinas, Islas Fiji, etcétera, dijeron, oiga, nosotros tenemos derecho a las aguas que correspondan no solo a nuestro perímetro isleño, sino al conjunto del archipiélago. Y ahí la Convención de Jamaica acuñó el término principio archipelágico. A las aguas canarias. Y nosotros no vemos que haya una actitud por parte del gobierno de España de atajar esa cuestión. Ya. O con una queja en Naciones Unidas, o con una acción diplomática directa con Marruecos para establecer y rescatar, por ejemplo, el grupo de trabajo que se tenía anteriormente. Es decir, esto de estar esperando que se consolide en el derecho interno de Marruecos una ley y pensar que con eso no ocurre nada, sí ocurren cosas. Va consolidando, van creando un ambiente en torno a que esa es la creencia y que eso es lo que tiene que hacer, que tiene derecho, pero también tenemos derecho nosotros, y la pregunta es, si tiene derecho Marruecos a delimitar sus aguas, ¿a qué estamos esperando para iniciar nosotros ese proceso de igual manera? Pero a partir de ahí hay que poner encima de la mesa la realidad, y la realidad es que los permisos que acaba de otorgar Marruecos, y yo no me posiciono, Evaristo, a favor de un lado ni de otro, quiero dejarlo muy claro, yo me posiciono a favor de Canarias, no tengo otro planteamiento que posicionarme a favor de Canarias, y yo considero que esos recursos que están ahí, en ese mar compartido, en esas aguas adyacentes entre Canarias y Marruecos, aún por delimitar, pertenecen, en primer lugar, al Estado ribereño, que es Marruecos, y en segundo lugar a Canarias. Pero claro, Canarias, que no es sujeto de derecho internacional, obviamente, no puede trazar la mediana. De ahí hablo yo, y en todas las intervenciones radiofónicas o en las que tengo ocasión de decirlo, que la gran indefensión político-jurídica en la que se encuentra atrapada Canarias, imposibilitada de delimitar la mediana, dentro de la zona económica exclusiva de Marruecos, que como Estado soberano pudo delimitar sus espacios marítimos, tal como establece taxativamente la Convención de Jamaica de 1982, plenamente vigente, y España como propietaria, ¿cómo diría yo? No es propietaria, argumentando la socorrida y manida españolidad de Canarias, quiere, bueno, pues decir que estas aguas son españolas y que por tanto los recursos son españoles. Craso error de interpretación, porque hay que decir a continuación, Evaristo, de que Canarias, como todo el mundo sabe, nada más mirar el mapa, es una posesión española de ultramar en otro continente, o sea, un territorio nacional español en el continente africano, que la legalidad internacional ya no contempla ni ampara en pleno siglo XX. Sí, estamos hablando del archipiélago de Estado y que por eso no le afecta la mediana, ¿entiende usted? Es que, claro, aunque ha sido reconocida varias veces en el Congreso y en el Senado, reconocimiento de aguas canarias, en la época de Zapatero, recordemos, y posteriores y anteriores, con un histórico que se fue en la jornada de ayer, Victoriano Ríos, que peleó mucho por esos reconocimientos. Que fue un gran defensor precisamente de este tema, aunque Victoriano y yo discrepamos mucho, como también discrepé en su día con el gran especialista canario, Felipe Baeza Betancor, que por cierto escribió un libro fantástico, que me ha servido de mucho, ¿no?, sobre Canarias a la luz del derecho internacional, creo recordar, ¿no?, precisamente abordando todos estos temas. No, lo que pasa, Evaristo, es que... ¿En qué no compartían con ellos dos? ¿Qué no compartía usted con ellos en este tema de las aguas canarias, del reconocimiento? Con Victoriano Ríos no compartía, que Victoriano Ríos tenía un planteamiento, y lo digo con toda franqueza, muy españolista del tema, y aquí no es un problema de españolista o no españolista. El derecho internacional, Evaristo, está por encima del derecho interno de los estados. Que no permite un archipiélago de Estado. Naturalmente. O sea, vamos a ver lo que trazar la mediana entre ambos territorios. Victoriano Ríos pretendía, y se sigue pretendiendo hoy en día por la Coalición Canaria, algunos partidos pseudonacionalistas, es que Canarias se le aplique el principio archipelágico exclusivo y potestativo de los archipiélagos constituidos ya en estados soberanos, antes inclusive de que se pusiera en marcha y se firmara la Convención de Jamaica de 1982. Caso, por ejemplo, de Cabo Verde. Bien. Entonces,
la españolidad de Canarias, querido Evaristo, no da para trazar la mediana. España solamente tiene reconocidas a nivel internacional 12 millas de mar territorial alrededor de cada isla, y el resto de los espacios marítimos entre islas son aguas internacionales con libertad de navegación por aplicación del derecho de paz inocente aplicable a los estrechos. Dicho esto, Marruecos como Estado soberano, y esto hay que ponerlo encima de la mesa porque es la cuestión importante, firmante naturalmente como España también de la Convención de Jamaica, aunque estuvieran enfrentados en su momento en las diferentes discusiones, precisamente a propósito de la delimitación de los espacios marítimos, que fue uno de los grandes escollos de la conferencia. España y Marruecos se enfrentaron, pero España no es el Estado ribereño, el Estado ribereño es Marruecos. Démonos cuenta, Evaristo, que... Entonces no contestó en ningún caso... Sí, bueno, esa pregunta socorrida, Evaristo, y permíteme que lo diga. No protestó en ningún caso, y lo termino la pregunta, sobre las autorizaciones que dio España a Marruecos, el gobierno marroquí. Yo denuncié en el libro, Evaristo, y lo denuncio en el libro, y lo denuncié en su día en infinidad de artículos y charlas y demás. Los permisos que España dio a Repsol eran nulos de pleno derecho, y lo denuncié en su momento. Pero ¿quién se oponía a ese tema? Si Marruecos hizo mutis por el foro. Marruecos no dijo nada. No dijo nada. Claro, Marruecos permitió que se hicieran las prospecciones. Pienso si algo tuyo te quejarías. Claro, pienso yo un poco de forma, digamos, inocente, que a lo mejor esperando que a ver si había petróleo o no había petróleo. Pero en todo caso, Evaristo, las prospecciones que en su día hizo Repsol, mediante una chapuza jurídica de primera magnitud, España se apoyó en la fantasmagórica ley 15/77 sobre zona económica exclusiva española, que no está desarrollada, o sea, no existe jurídicamente, puesto que el Estado español no ha enviado todavía, que se sepa, al secretario general de la ONU para que las haga públicas, las coordenadas geográficas o las cartas marinas con las coordenadas geográficas y el datum geodésico de esa supuesta zona económica exclusiva. Primera cuestión. Segunda cuestión. España no puede pretender tener extensiones extras de su propia zona económica exclusiva, que es, para que los amables oyentes lo sepan, es la columna de agua suprayacente de la plataforma continental, que a su vez es la prolongación submarina de la costa hasta 200 millas, consagrada ya en los convenios de Ginebra de 1958 y 1960 y ratificada posteriormente en la tercera conferencia del mar, y punto. Por otro lado, la plataforma... ¿Que en la práctica sucedía? Bueno, en la práctica, bueno, la plataforma continental española, como han dicho muchos tratadistas internacionales, entre ellos españoles, naturalmente, como Escárraga, como Liliana, como otros importantes que participaron precisamente, Pérez Ridruejo, o Álvarez Ridruejo, no me acuerdo, Ridruejo, y el propio Lacleta, que participaron como representantes españoles en la delegación de España en la Conferencia del Mar. Entonces, lo que España ha pretendido es aplicarle a Canarias el principio archipelágico, exclusivo y potestativo de los archipiélagos ya constituidos en Estado soberano. Porque, Evaristo, el único archipiélago de Estado que tiene España con el derecho internacional en la mano es Baleares, que está en el mismo continente y bañado por el mismo mar que la nación a la cual pertenece. Canarias es un territorio de ultramar. Canarias es una posesión española en ultramar. Tal es así, Evaristo, que la propia Unión Europea lo reconoce. Lo de región ultraperiférica, Evaristo, no deja de ser un eufemismo de colonia. Y ahí nos metieron en la llamada Constitución Europea, junto con Azores y Madeira, y los territorios DUN franceses de Martinica, Guadalupe y Guayana Francesa en el Caribe e Isla Reunión en el Índico. Y con el tema de Marruecos, yo le voy a poner un tema también para sobreactuar. Es decir, en el derecho internacional, ¿quién es en este caso el país que tiene lo que es la administración del Sáhara Occidental? Según Naciones Unidas, España. ¿Lo está ejecutando? No, los dejamos entrar y ahí están. Y ahora hay un conflicto de más de 30 años.
¿Y quién está ocupando ese territorio y explotando esas aguas? Un Yo país no entiendo que por ni qué... siquiera es España, que es el que tiene ese derecho. Votre dernier mot en quittant ce pays, général, la télévision française, su última palabra. La última palabra, pues nada, que muy bien, que estamos satisfechos, muy contentos de que todo haya salido tan bien y de la relación. Yo no entiendo por qué, bueno, más que pregunto, comento una cosa. Yo no entiendo por qué se ha formado este revuelo por las declaraciones de Ana Oramas en el Congreso. Ana Oramas acabamos de ver que dice que si Marruecos sigue por la vía unilateral hay que presentar una queja ante la ONU. Y ahora les leo el teletipo de la agencia EFE del día posterior a la reunión de la ministra de Marruecos, que vino aquí a reunirse con el presidente del gobierno de Canarias para darle cuenta de lo que ocurrió en esa reunión. Y el titular es: España elevará una queja a la ONU si Marruecos atribuye aguas territoriales a Canarias. ¿Cuál es el revuelo que se ha creado por estas declaraciones de Ana Oramas? Si es lo que dijo el gobierno hace 20 días. No, pero el que ha sido más contundente el gobierno de Canarias que el propio gobierno de España. En eso tenemos que estar de acuerdo. Fue hace 20 días. Es la misma postura que tenían ellos hace 20 días. Además, somos muy exquisitos cuando defendemos la Constitución. Y es que da la casualidad que defender lo que se defendió y se defiende en el Congreso es un acuerdo de Montego Bay de 1982, que en 1994 se adhieren los países y es la Constitución del mar. Es simplemente, oiga, usted de manera unilateral no puede administrar las aguas. Eso es lo que está claro vamos a ver, desde el principio. pero si yo te hago esa pregunta, Ángeles, si yo te hago esa pregunta, parece que nos van a impedir. Ángeles, es que yo sí te hago la pregunta esa, Ángeles, y tu respuesta es: Marruecos tiene derecho a delimitar sus aguas, pues muy bien, muchas gracias. Esa no es mi respuesta. Pero esa fue la respuesta. Mi respuesta pero es que esa fue la respuesta de la ministra. No, la respuesta de la ministra yo creo que es que lo que dijo. Marruecos tiene derecho a delimitar. Sí, lo acaba de decir, sí, lo acaba de decir. El gobierno lo dijo la ministra. Eso es lo que dice ahora. Yo lo único que les digo que hace 20 días la postura oficial. Hace 20 días la postura oficial del gobierno de España es que si Marruecos sigue por la vía unilateral, presentará una queja ante la ONU. Hace 20 días de esto, no hace 6 años. Pero es que ayer responde de esa manera, o sea, que es lo alucinante. Claudio, Ángeles, esto es lo que opinan aquí en la mesa, pero nosotros hemos salido también a la calle a preguntar con nuestras cámaras por estas palabras de Ana Oramas en el Congreso y esa pretensión de Marruecos. Salimos a la calle para conocer la opinión de los ciudadanos sobre la respuesta de la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González, a la pregunta de la diputada Ana Oramas sobre las limitaciones de las aguas canarias por parte de Marruecos. La manera concreta en que se va a delimitar este espacio responde a la legalidad internacional. ¿Está de acuerdo con las palabras de la ministra? Bueno, a ver, el tema del mar es un asunto que viene de muy lejos. Lo que está claro es que es fundamental que se establezca una mediana. Entonces, ¿usted cree que el gobierno no lo está haciendo bien? Claro que no. ¿Usted se posiciona a favor de las palabras de Ana Oramas? Hombre, por Dios. Pero es que muchas veces digo, ¿qué explicación le dan a esto? ¿Qué es lo que tienen nuestras islas que a ellos tanto les interesa? Pero la ministra está diciendo que se va a poner de acuerdo con el otro gobierno. ¿Usted eso al respecto? Sí, claro, como siempre ¿Cree que no lo va a vamos a dialogar. Y ya, pero mientras tanto el rey se va posicionando. Yo no sé, a mí yo prefiero que hasta que los barquitos nuestros vuelvan a salir a pescar. Pues estas son las palabras de la ministra, que se va a poner de acuerdo con el gobierno para delimitar esas aguas. En cambio, Ana Oramas dice que quiere que las cosas se queden como estaban. Hombre, no, lo normal que se queden como están, ¿no? O sea, que apoyan más a Ana Oramas, ¿no? Hombre, claro, porque van a venir a ver si me entiende. Esto lo que fue, pero lo que es ahora, es ahora. No tienen por qué venir aquí ahora, que si fue, no, lo que fue. Y lo que es ahora, es ahora. Entonces estoy de acuerdo con Oramas. Lo hemos escuchado todo, el señor Barragán también ha escuchado la opinión de los canarios en la calle. Bueno, parece que la gente mayoritariamente tiende a apoyar la petición de Ana Oramas y esas palabras de Ana Oramas en el Congreso.
Nuestra propuesta que va a ir como moción en el próximo pleno es una propuesta muy exquisita, muy diplomática, en el sentido de pedirle al Gobierno de España que actúe en base a su derecho, al derecho que tiene de actuar cuando hay un conflicto, se puede plantear un conflicto internacional frente a otro país, de tal forma que se diriman esas diferencias en una mesa de negociación bilateral o con el apoyo, en este caso, de las comisiones específicas que hay para estos asuntos en el marco de Naciones Unidas. Y eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Ahora, a nosotros sí que nos preocupa la tibieza, es decir, no, vamos a esperar a ver, pero es que viniendo la ministra de Canarias, después de eso, 48 horas después, el gobierno de alauí sigue trabajando y sigue dándole forma a todo lo que es su proceso interno. Y vamos, esto no es alarmismo, esto es simplemente decir, oye, vamos a hacer valer también la diplomacia española, si la hay, frente a la posición unilateral, en este caso del Reino de Marruecos. E insisto, no es la primera vez. Recuerden ustedes el conflicto con el sector primario, recuerden el conflicto con el acuerdo de pesca, recuerden el conflicto como Marruecos como país preferente con la Unión Europea. Claro. Es decir, son muchos conflictos en los que hay, por no recordarles el del año 75 con el abandono de España del Sáhara Occidental. Bueno, pues gracias, señor Barragán, y sobre todo por adelantarnos que la próxima semana van a presentar esa moción en el Congreso. Un saludo, José Miguel Barragán, secretario general de Coalición Canaria. Gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes, y ahora mismo se la mando a alguno de ustedes por si la quieren comentar. Hombre, por supuesto, pues si la manda, aquí la leeremos seguro. Gracias, señor Barragán.